Muy buenas tardes con todas, todos, todes. Bienvenidas nuevamente a los palabreos en el Canalón, año 2024, versión 2024. Y vamos a estar entonces conversando el día de hoy alrededor de educación, campesinado, semillas y siembras de dignidad rural. Es la intención en la que nos convoca el convite académico, una experiencia de formación e investigación que ha germinado desde la Universidad de Antioquia. Y específicamente en este año queremos propiciar encuentros de experiencias de educación en los cuales participan personas campesinas. Hemos estado hablando de educaciones rurales, de esa relación de la universidad y los territorios, los procesos sociales, organizativos, y lo hemos hecho desde una forma propia de nuestras comunidades rurales y campesinas, que es el canalón. Les dejamos siempre la pregunta abierta. El año pasado conversamos mucho sobre eso, qué significa para nosotras el canalón. Y a partir de eso creemos que es importante una apuesta universitaria y en general para el sistema educativo. Cómo propiciar que también el sistema educativo sea un espacio digno para los buenos vivires también de las comunidades y culturas campesinas. Eso nos implica mucho de la trayectoria que ya hemos venido haciendo en términos de investigación, docencia, extensión, pero nos implica además un desafío adicional. ¿Cómo la universidad, los saberes, los modelos pedagógicos, incluso las didácticas, responden a un diálogo intercultural con los saberes campesinos? Nuestro campesinado no solo se caracteriza en una identidad, unas prácticas y unos oficios. Si comprendemos que lo que han venido cuidando históricamente son saberes y son saberes para la vida, tendríamos que repensarnos allí en nuestro ser educativo, incluso en la forma en que nos relacionamos entre ese saber científico, académico, saber moderno, con también los saberes propios, tradicionales, ancestrales, y desde ahí generar lo que se ha planteado teóricamente como una ecología de saberes. Para eso, el día de hoy entonces tenemos un invitado muy especial en términos de que su trayectoria, su experiencia, es decir, es un experto porque ha pasado por su experiencia, por su cuerpo, por su mente, por su ser, lo que es la educación rural en Colombia. Desde allí quiero entonces presentarles al maestro Freddy Alonso Villa Vanegas, que el día de hoy se ha dispuesto a compartirnos también su experiencia, tal vez abrir aquí su corazón, maestro Freddy, para que podamos tejer palabra en el camino que llevamos de pensarnos los saberes campesinos en el contexto educativo desde una propuesta, escuela y territorios rurales. Pero como también las comunidades campesinas nos han dicho que no ensille sin traer las bestias, entonces primero vamos a conversar, bueno, no hablemos del tema, sino con quién estamos, con quién vamos a conversar el día de hoy. Entonces, bueno, maestro Freddy, con la bienvenida. Nuevamente, quisiera preguntarle, bueno, ¿usted cómo se quisiera presentar en este espacio con toda esa propuesta, con esa introducción? ¿Cómo quisiera usted contarnos quién es Freddy Villa? ¿Quién fue esa persona que el padre y madre le regalaron ese bello nombre antes de empezar a transitar en esta vida? Buenos saludos cordiales, fraternos, desde el Altiplano del Norte, corregimiento Llanos de Cuibá, municipio de Yarumal, Antioquia. Bueno, en la usanza antigua, campesina, muy antigua, en Occidente y también en los pueblos originarios, para decir uno quién es, uno dice de quién es hijo, ¿sí? Entonces, para empezar, soy hijo de Joel y Virgelina. Joel, un hombre que fue de origen campesino en su infancia en el municipio de Belmira, Antioquia. De la infancia llegaron a Copacabana por esas mismas circunstancias actuales que exigen tanto a la población, a una buena parte de la población rural desplazarse hacia la ciudad o los cercanos a la ciudad en búsqueda de mejores condiciones,
dado que casi todo está centralizado en lo urbano. Entonces, mi padre migró con su familia, siendo él muy niño, de Belmira a Copacabana, y mi madre es también de extracción campesina en su infancia y su primera juventud en el municipio de Sopetrán, en el occidente de Antioquia. Mi padre tiene hoy 83 años, mi mamá 82, y ahora residen en Copacabana, en zona rural de Copacabana, en la vereda del Salado. Entonces soy hijo de Joel y Virgelina. Pero además un campesino también presenta a sus hijos, entonces también soy papá. Soy papá de Violeta, una chiquita de, va a cumplir 14 años, que se ha convertido en mi principal proyecto de vida, proyecto educativo y el principal reto como padre educador. Y desde ahí es de donde también he posibilitado, o se me ha posibilitado ver la escuela, los niños, las niñas y los adolescentes desde esa doble mirada, como docente y rector, pero también como padre. Aquí soy rector, pero en el colegio de mi hija soy acudiente. Entonces abordo la escuela desde esos dos lados. Bueno, bueno, y esposo también, obviamente, y esposo. Mi hija tiene la fortuna de tener a papá y mamá juntos en ese proyecto educativo. Bueno, y ahora me desempeño como servidor público en el municipio de Yarumal, como les dije, corregimiento Llanos de Cuibá. Soy el rector de esta institución educativa rural que tiene conformada por 5 sedes. Esta es la principal, más 4 sedes en 4 veredas. Mi formación profesional, soy antropólogo con estudios del hábitat de la Universidad Nacional, de maestría en hábitat y con estudios y de maestría en educación con la Universidad de Medellín. Y bueno, y vengo desde hace muchos años, antes de meterme al magisterio y elegir estar aquí y estar en la educación escolar, que eso vamos a hablar de pronto ahora, esa precisión de lo escolar, ¿cierto? En lo rural, pues cuando estuve en la Universidad Nacional, en la maestría en estudios del hábitat, mi mirada fue hacia lo rural, hacia la frontera, que es invisible, pero que es ambigua, como toda frontera, entre lo rural y lo urbano. Un asunto ahí que se va diluyendo y no sabemos. Entonces, vengo trabajando o acercándome a ese asunto de lo rural y rural urbano desde el año 2001. Y bueno, he trabajado antes como promotor de juntas de acción comunal, asesor de escuelas rurales, antes de meterme pues a este asunto de lo oficial. Y lo rural creo que ha formado parte de mí, mi apuesta. Yo creo que por la ascendencia de mi padre y de mi madre y de mi familia, de mi familia extensa, toda tan vinculada al campo, pero en esa frontera, ¿cierto? Entre lo rural y lo urbano, pero siempre esa potencia que da lo rural. Y después de muchos años de haberlo vivido por ahí, me encontré que lo rural no era una sola cosa, sino que es un asunto múltiple, muy variado, muy complejo, maravillosamente complejo. En síntesis, eso soy, hijo de Joel y Virgelina, padre de Violeta, esposo de Catalina, rector de esta institución educativa rural, acudiente también, y bueno, con un poquito de capote todavía encima. Es eso. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, también de dónde vengo, de dónde está mi raíz y con quiénes estoy siendo es una bella forma de presentarse de manera compleja, de manera integradora. Y yo voy a hacer un poco un honor también a ese sentido para presentar a un ser muy bello que ha también germinado con nosotras como convite académico. Ha sido también, digamos, la línea fundadora de este espacio desde el año 2021, cuando empezamos a juntarnos, a construir también este espacio, y va a estar acompañándonos en el diálogo el día de hoy. Entonces, maestra Sandra, te invitaría también a compartir allí una palabra, un saludo, y que empecemos también este palabre. Bien, un abrazo muy, muy afectuoso. Gracias,
a la posibilidad bella de podernos encontrar esta tarde. Les saludo con mucho cariño y gratitud desde la institución educativa rural Llanos de Cuiabá, donde he tenido la fortuna este año de compartir caminos como maestra rural con nuestro maestro y rector Freddy Villa, a quien le agradezco muchísimo este espacio juntos. A ti, profe Camilo, gracias por la posibilidad bella de encontrarnos también y compartir. Eh, Varios llegamos por opción, por decisión a estos caminos de la educación rural, ¿cierto? En nuestro trasegar y también desde esos caminos que tú decías, profe Camilo, con un compromiso muy grande con las comunidades campesinas, ¿cierto? Y allí es donde recorriendo las veredas de nuestra escuela, de nuestra institución rural, es que yo me encuentro bellamente acompañada y profundamente transformada por cada palabra, por cada gesto y por esa presencia que nuestro rector que hoy nos acompaña nos ha brindado a cada uno de los maestros y estudiantes de esta comunidad educativa. Entonces es un gusto, es un privilegio agradecerle a cada uno de quienes nos acompañan. Ahorita estaba mirando ese bello saludo de nuestra maestra Maribel. Qué bello, aquí súper unidos como maestros rurales y con esta posibilidad linda de encontrarnos para conversar de esto que amamos, la educación, la escuela rural, los territorios y comunidades campesinas. Entonces, decirles que en este espacio, pues la invitación de que podamos ir tomando todos palabras, ¿cierto? Así como vamos a ir conversando, que podamos ir teniendo lugar también en compartir esas inquietudes que vayamos sintiendo a lo largo de este espacio bonito que compartimos hoy. Muy bien, muchas gracias, maestra Sandra. Y finalmente también darle la bienvenida para que tengamos conciencia que el día de hoy nos están acompañando varias personas sordas en el espacio, docentes, estudiantes, liderazgos sordos, y por eso está también acompañándonos el Servicio de Interpretación a Lengua de Señas Colombiana de la Universidad de Antioquia el día de hoy. Quisiera entonces, maestro Freddy, que empezáramos con un tema que usted empezó a esbozar, a ponernos también allí, y es, bueno, el título que propusimos para el día de hoy, Escuela y Territorio Rural. Si pudiéramos contar un poco de esa relación que estamos poniendo allí, porque no estamos diciendo que el territorio rural es solo un lugar donde está la escuela y simplemente allá se genera el proceso educativo. Hay una implicación allí mutua entre escuela y territorio rural. Y si al lado de esa pregunta, para empezar a conversar, nos pudiera usted también contar de esta bella imagen que usted nos comparte para la pieza el día de hoy, la escuela que está en la parte de atrás de la imagen donde estoy yo, un bello lugar repleto de colores, nos pudiera compartir un poco también desde allí. Bueno, pudiéramos empezar a tejer palabra y corazón el día de hoy. Bueno, listo. Vamos a acercarnos a esa relación escuela-territorio a partir de esa figura que tienes detrás, que es la escuela, la hemos llamado Escuela de Colores. Es un proyecto en el municipio de Tarso, donde yo era rector, director y rector, y surgió en la vereda Canaán, que quedan todas las partidas entre Jericó y Tarso. En todas las partidas queda esta escuelita. Es una de las 11 sedes que tenía a mi cargo allá, y cuando yo llegué allá en el 2015, yo visité todas las escuelas y esa no la había visitado y pasaba por ahí todos los días, por esa carretera, pero yo no la veía. Yo preguntaba dónde quedaba y me decían, mire, párese ahí al frente de la carretera, en el potrero, al fondo, ve la escuela. Y yo me paraba y no la veía. Hasta que un día crucé el potrero y entré a ver dónde estaba la escuela y claro, ahí estaba, pero estaba en unas condiciones de deterioro tan destacadas que se perdía entre los árboles a la distancia, ¿cierto? Pero estaba muy deteriorada. Era una escuelita que 4 veces al año en promedio era vandalizada. La entraban, le dañaban las ventanas o el techo, se dañaban los libros o se robaban un computador, algo, pero era vandalizada, quebraban los vidrios, por más que nosotros intentáramos recuperarla, etc. Un día, la profesora
que ahí teníamos pues una docente con preescolar a quinto, aproximadamente 11, 12 estudiantes. Y un día me dice la profesora, me pregunta que si podía pintar la escuela, porque con algunos propietarios de fincas de alrededor se consiguió una donación de una pintura para pintar la escuela. Me preguntó que si la podía pintar. Obviamente le dije que claro que sí, pero luego me pregunta, ¿y cómo la pinto? Yo me sorprendí, ¿cómo así? No entiendo. No, ¿de qué colores la pinto? Ah, claro, es que hay una costumbre, se ha institucionalizado una manera de pintar las escuelas rurales, y esta institución, incluso aquí donde estoy en la sede principal, de dos colores, ¿cierto? Una parte baja, que es una franja que normalmente es azul, roja o verde, un zócalo grande, y el resto blanco. Y claro, cuando uno va a la tradición, encuentra que todas estas escuelas, o en su gran mayoría, las construyó el Comité de Cafeteros del Departamento de Antioquia. En la década del 60 empezaron a construirlas y había un patrón constructivo, ¿cierto? Un patrón constructivo y estético. Ese patrón obedecía a las bodegas de café de las fincas. Entonces, las escuelas fue una proyección de la tipología de construcciones de bodegas de café y procesamiento de café. Entonces se pintaban así, nadie preguntaba nada. Yo le dije a la profe, claro, le dije, píntela como usted quiera, como usted lo considere. Pero después le dije, venga, profe, le tengo una invitación. Negocie los colores con los estudiantes, que sea un proceso de participación y de decisión colectiva. Pues no sabíamos que eso iba a disparar un asunto tan enorme como que la palabra, el círculo en la palabra o de la palabra que arma la profesora para hablar de los colores, de la importancia de los colores, de cuáles colores les gusta más, etcétera, etcétera, cómo querían la escuela llevara a tanto, a la construcción de relaciones de confianza, porque los niños sentían que su palabra era escuchada, que su voz era escuchada. Tengo un par de anécdotas de dos niños, por ejemplo, un niño de preescolar, Ángel, un niño que si por él fuera, él decía que él le encantaría pintarse, ser rojo, él quería ser rojo, completamente rojo, y como no podía, entonces él se soñaba entrar a su escuela por una puerta roja. Se puso a consideración entre todos los niños, etcétera. Entonces, listo, la puerta tiene dos puertas, una puerta va a ser roja. Pero luego otra estudiante que estaba en tercero de primaria, tercero cuarto, Dulce María, dijo que había un color que ella le gustaba, pero no sabía cómo se llamaba. Entonces, pero que mañana le traigo una muestra, profesora. Y al otro día llevó una berenjena. Entonces se decidió, se puso en consideración y la berenjena fue la otra puerta. Y así, cada color, ¿cierto? Entonces, con ese muro que hay ahí, el más llamativo, el de la entrada, ocurrió que los niños empezaron, querían que cada adobe fuera un color. Y un día yo llegué allá y los vi en el piso, en la manga, combinando colores. Yo les pregunté qué estaban haciendo. Entonces, uno dijeron que estaban haciendo colores para pintar la escuela. Entonces, un niño le dice a una niña, le dice, ¿por qué yo mezclé los mismos colores, pero me sale otro color diferente al tuyo? Entonces la otra dijo, no, no entiendo. Entonces volvieron a mezclar y salió diferente. Entonces no sabían por qué. Hasta que otro niño, y la profesora calladita, ella no decía nada. Otro niño dijo, es que yo creo que es que le echaste más de uno, por ejemplo, le echaste más amarillo que azul y aquel le echó más azul que amarillo, experimentando colores. Entonces yo les dije, ustedes están inventando colores. Y eso fue un grito. Sí, somos inventores de colores y una fiesta. Entonces participaron papás, mamás, vecinos, todos pintando la escuela de a poquiticos, de a pedacitos. Y ahí viene el concepto de territorio.
las mamás, los papás y los vecinos y los niños y las niñas, al ver que en la escuela estaban sus decisiones, sus aportes, sus acuerdos y que habían pintado un pedacito, se sintieron parte de, o sea, una escuela que ve a los niños y a las niñas y por lo tanto a sus madres y sus padres. Entonces ahí hay una imagen que nos puede mostrar o nos puede evidenciar esa articulación escuela y territorio. Los niños y las niñas se sintieron partícipes de, la escuela participa en su vida cotidiana y su vida cotidiana está ahí impregnada en la escuela. En 6 años que llevamos ese proceso y cada año se pinta alguna partecita. Ellos no quedaron satisfechos con pintar una escuela para que dure pintada 20 años. No, cada año deciden pintar una pared de un color, entonces le cambian a la otra, le cambian a la otra, entonces vamos a hacer un mural aquí, pero la pintura no es para que dure mucho, es para que tenga movimiento, movimiento. Entonces ya están dibujando, están haciendo murales de los animales que ven en su vida cotidiana. Entonces, esta la llamamos la escuela de colores y los colores como un pretexto para construir conocimiento significativo. Significativo, ¿qué quiere decir? Vinculado a la vida, vinculado. Entonces aquí territorio, esa categoría, esa palabra territorio, es tan grande, tan importante, tan polisémica, ¿cierto? Tan vital y se define, depende desde donde uno mire. Territorio no solamente es lo geográfico, lo físico, sino también mi cuerpo ahí, que interactúa con ese espacio físico, mis emociones, mis sentimientos que están en juego. Entonces, esa escuela de colores nos recoge esa fusión que debe ser el aprendizaje situado en un territorio, en un lugar, y yo como maestro o yo como estudiante sintiendo que formo parte, que estoy ahí integrado y que soy vital. O sea, que yo me veo en la escuela y además la escuela me ve. Eso fue lo que hicimos en la escuelita de colores. Yo creo que eso nos recoge esa relación escuela-territorio. Usted nos habló ahí de un poco de asuntos que son muy complejos también en la cotidianidad de la educación, porque usted nos está planteando que también hacer conciencia y desafiar un repertorio, un patrón cultural que se había asumido ya como propio, también unas normas que nos están diciendo qué se puede y qué no se puede hacer, y justamente esa norma, a veces establecida, a veces supuesta, también la podemos mediar y mediar desde un proceso muy bonito. Y es, yo no me lo supongo, yo no lo hago, yo lo construyo con. Y entonces ahí la escuela empieza también a tener unas raíces, una porosidad, un diálogo también con ese territorio, con ese espacio. Y justamente allí hay un tema que es, digamos que es reiterado y que sería muy importante si también le podemos dar una mirada, y es que cuando hablamos de territorio, pues pareciera muy fácil simplemente decir territorio urbano, territorio rural. Y ahí hay unos significados muy importantes también que diferencian también, que le dan un color, un sabor, unas características particulares también. A ese hablar de territorio rural, yo le sumaría uno adicional incluso, territorio rural campesino. Entonces, si aquí empezamos a hablar de una forma y una forma muy importante, porque es el vínculo, el muro, entonces ya no es frontera que separa, sino que es donde yo me veo, donde yo me vinculo, la comunidad se ve ahí representada, pero entonces en ese pensar el territorio rural y rural campesino, metámonos al aula, metámonos también al acto educativo y a todo lo que implica allí. ¿Qué implica entonces también en el acto educativo decir, es que es un acto educativo que se desarrolla en el territorio rural, que eso implica también unas culturas, unas identidades, incluso una forma de vida y una cotidianidad también, tanto del estudiante como de la comunidad educativa? Sí, esa precisión que haces, Camilo, es importantísima, ¿cierto? Lo campesino en lo rural, no lo rural genérico, ¿cierto? Abierto, porque esa es otra de las tensiones que tenemos en esos territorios que se han considerado rurales, es ese repoblamiento que hay de habitantes que no son campesinos, que no, o que han roto
el vínculo de ancestralidad, porque son nietos, segunda o tercera generación que posiblemente vuelvan, pero ya la relación es otro, fincas de recreo, fincas de producción, ¿cierto? Pero donde no se teje lo cotidiano de la vida. Nosotros en esta escuelita, como en todas las otras 11, 10 de Tarso, o las que tenemos aquí en Llanos de Cuibá, 4 veredas, La Bella, Santa Isabel, San Antonio y El Retiro, y esta cabecera de Llanos de Cuibá, que si bien pareciera que fuera urbana, porque las casas están adosadas, porque es una gran concentración habitacional, pero cuando tú caminas, todo esto respira ruralidad, ruralidades, todo esto respira. Y además habitado por población campesina, ¿cierto? Lo que pasa es que hay un déficit de definición o de conceptualización de lo que entendemos por lo campesino, lo que entendemos por lo rural, y creemos que todo el mundo sabe eso y que lo sabemos. Resulta que no, ¿cierto? Son categorías que requieren rumia, pero somos habitantes campesinos, campesinos, y bueno, ¿qué diferencia hay? O qué es lo específico, ¿cierto? ¿Qué es lo específico? Entonces, hay un detalle, hay un estudio que creo que fue por el 2011, 12, no, Naciones Unidas define unas categorías diferentes para definir qué es lo rural y no rural, más allá de la tradición que tenemos en Colombia y que ha sido muy mundialmente generalizada, y es que lo urbano es lo centralizado, ¿cierto? Relaciones en red de acueductos, alcantarillados, servicios y cabeceras urbanas o cabeceras municipales, y el resto es lo rural, resto, lo que sobra, lo que queda por allá lejos. Pero ese estudio plantea otra relación eh, en términos de tipo de concentración de servicios, número de población del asentamiento o del municipio, distancia a la capital o a otra ciudad intermedia que ofrezca otros servicios en términos de salud, educación, etcétera. Bueno, en síntesis, lo que esto nos dice es que hay territorios de ruralidad que incluyen cabeceras municipales. O sea, cuando yo recorro el municipio de Tarso, que estuve allá trabajando, el municipio de Pueblo Rico que vivía allá, el municipio de Jericó, el municipio de Ciudad Bolívar, ahora que estoy aquí en Llanos de Cuibá, pero que voy a Santa Rosa, Yarumal, etc. Tú recorres las calles y hablas con la gente y lo cotidiano, y tú sientes ese campesinado, o sea, esa memoria que hay de unas, no solamente unas maneras de producción vinculados a lo agrario, a lo agropecuario, sino unas maneras de ver, de sentir y de ser y definir la identidad, el territorio, la pertenencia, los vínculos familiares, ¿cierto? La importancia de las familias. Tú sientes unas redes muy fuertes y muy potentes ahí. Y es todo una territorialidad ruralizada, rural, habitada con fuertes componentes campesinos. El asunto es que como lo rural y lo campesino ha hecho carrera de ser de segunda, tercera categoría, muchas veces no se asume, no creemos que asumirnos de ascendencia campesina o ser campesino o rural o montañero sea un asunto virtuoso, ¿cierto? Y eso es lo que también le corresponde a la escuela como una partecita de lo educativo, una partecita enfrentar ese tipo de mitos que han sido instalados, ¿cierto? O de verdades que han sido instaladas porque no quiero ser campesino, eso es de tercera categoría, y no soy de lo rural, ¿cierto? Son en las Total, total. tensiones que cotidianamente nos Incluso, enfrentamos. claro, incluso son discursos y estereotipos que las mismas familias campesinas han asumido. Vaya, salga, vaya, edúquese, fórmese para que no le toque vivir esta vida, porque pesa más el asadón que el lapicero. Y como, claro, en esas condiciones de exclusión, de periferización, justamente las familias campesinas han visto que la educación y de pronto el deporte han sido como las únicas formas de movilidad social. Entonces, bueno, incluso se acepta que la escuela diga, venga, fórmese para que no sea campesino, como que no fuera
una identidad relevante para construir también el espacio educativo, que no fueron un saber digno de habitar también un espacio de formación. Creo que la maestra Sandra quería también poner por allí una palabrita, una pregunta. Sí, sí, bueno, yo tengo que contar, voy a contar aquí con el permiso de mi rector, de nuestro rector, una posibilidad muy bonita que hemos tenido y es caminar hacia nuestras escuelas. O sea, nosotros con los estudiantes de grado 11, varios de los maestros hemos tenido la fortuna de recorrer el territorio, de conocer, de llegar hasta cada una de nuestras sedes y junto a nuestros compañeros y allí percibir y reconocer esa vida y cotidianidad de nuestros estudiantes hacia veredas mucho más lejanas. Estoy hablando de caminar 2 horas y media, 3 o más en cada trayecto y de ir acompañados junto con su merced. Tengo la inquietud y es, nosotros en Convite hemos venido reflexionando mucho cómo hacer para que la escuela rural, la educación rural, permita, contribuya y dé lugar a reconocer y a preservar la cultura campesina, ¿cierto? Cómo esa vida cotidiana se trae a la escuela, tiene lugar en la escuela. Y pues con este camino y trayectoria tan grande que su merced ha venido construyendo y recorriendo y que, del cual nos comparte día a día, porque yo tengo la fortuna de, junto con mis compañeros y estudiantes, de aprender día a día a su lado que implica una educación rural que se piense, que quiera y que dé lugar a la vida campesina y que también posibilite la preservación de ella misma, ¿cierto? En esto que su merced nos contaba entre lo rural y lo urbano. Hay un asunto que acabas de mencionar que es a donde tenemos que poner mucha atención y es cuando referimos la cultura campesina, la cultura como si fuese una, que es a lo que hemos estado acostumbrados y nos han formado en nuestra escuela primaria, secundaria y universitaria, ¿cierto? Hay un tiempito para acá donde se viene replanteando el asunto. O sea, un asunto es la cultura campesina. Cuando vamos allá, estamos identificando una serie de elementos tradicionales que realmente nos hacen sentir vergüenza, ¿cierto? Y que se requieren ser transformados. Por ejemplo, voy a hablar de lo productivo. Yo me encuentro con hijos y nietos de campesinos que fueron educados en la Revolución Verde, que generó unas prácticas que se volvieron tradicionales y se integraron a una cultura campesina, ¿cierto? Entonces, ya hay unos asuntos que están desconociendo una serie de saberes que habían antes de la Revolución Verde. La Revolución Verde fue agroquímicos al piso para generar una altísima producción en los suelos y agotamiento de los suelos, compactación de suelos y más agroquímicos, y nos puso a depender de un mercado de agroinsumos, ¿cierto? Y resulta que cuando tú vas a hablar o a reconocer algo que es reciente es que ya lleva 25, 30 años aquí, pero apenas se está dando a conocer eh, eh, generalmente, pues, abierto, la agroecología. Entonces, la agroecología resulta que no es nada más y nada menos que prácticas muy antiguas, recogidas, sistematizadas, revaloradas, o sea, resignificadas, pero resulta que se tiene que enfrentar a eso que ya forma parte de una tradición que lleva desde la década de los 50 y 60 en Colombia y que ya es una tradición y tradición campesina. Eso, un asunto. El otro, el fuerte arraigo a la patriarcalidad en la cultura campesina, ¿cierto? O sea, el hombre es el que manda y dice y haga lo que sea, es el hombre. Entonces yo recuerdo que mi abuelita paterna tenía la tradición de que en la casa hay un montón de niños y de niñas, ¿cierto? Y en la casa el papá traía al mercado y la primera comida, la mejor, la carne más grande, lo mejor era para el papá. Los hijos no importaban. Y después a los hijos hombres, la mejor alimentación para los hijos hombres y de últimos, las mujeres se alcanzaban. Y eso es una parte de la tradición.
Eso tiene otras razones, ¿cierto? Pero forma parte de esa tradición. Entonces, cuando hablamos de la tradición campesina, es importante saber a qué tradición o qué aspectos son los que vamos a mirar, ¿cierto? Y ahora revalorar, resignificar en términos de las nuevas relaciones que hay, donde lo rural tradicional, que es decir, lo lejos, lo distante, ya no está lejos ni distante, ya a través de la tecnología de los dispositivos, las geografías se reducen, entonces Ujú. ya la distancia es relativa, ¿cierto? Entonces, ahora también es importante identificar es lo cultural en lo rural o en las ruralidades. O sea, porque Ok. hay que resignificar las relaciones padres e hijos, por ejemplo, padres e hijos, o sea, los hijos en la década de los 60 y de los 70, los hijos nunca tenían más información que papá y mamá, jamás, ni que los abuelos, jamás. Pero ahora los hijos tienen muchísima más información, no Ujú. debidamente filtrada, no debidamente valorada, pero acceden a mucha información, entonces hay unas relaciones de poder diferentes, ¿cierto? Entonces, por eso es que, o sea, ahora nos corresponde es volver a mirar qué está pasando, cómo son esas relaciones, esos nuevos discursos, para redefinir también y ponderar qué es lo cultural aquí y qué es lo cultural allá. Jus- Justamente desde ahí hemos venido problematizando mucho también entonces cómo son esas representaciones que median, cómo nos imaginamos, cómo nos relacionamos también con esos campesinos y campesinas, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos identificando también, porque muchas veces se vuelve un exotismo, ¿cierto? El campesino, el que es perfecto, el que se relaciona de manera armónica y demás. Entonces, usted nos da un contexto de problematización muy importante tanto de lo que es ser escuela rural, también de lo que es la ruralidad y lo campesino, y entonces le propondría, rector, que entonces lo localicemos más aún. Entonces, no digamos escuela, digamos institución educativa rural Llanos de Cuiva. ¿Qué significa para esta institución estar en un territorio rural del norte de Antioquia? Con todo lo que ello implica, y si a partir de ahí, con esta problematización que usted nos plantea, pudiéramos hablar entonces de eso específico, de cómo llevar a cabo entonces esos modelos educativos, de cómo afrontar esos procesos de permanencia, le decimos, en la universidad, de deserción escolar, y de cómo poner también a dialogar ese currículo en sentido amplio también con los territorios y con las comunidades que habita en la institución educativa. Bueno, ahorita les mencionaba que la institución o la escuela es solamente una parte de lo educativo, ¿cierto? La institución educativa forma parte de la educación escolar, porque la educación o lo educativo es mucho más amplio, mucho más grande, y, pero se viene instalando también casi que una tradición de referir educación equivalente a escuela. O sea, entonces solamente la escuela es responsable de la educación y el resto no somos responsables, como ciudadanos, como comerciantes, como productores, como mm, comunes y corrientes, no, eso no tiene que ver, es la escuela, no. Entonces, a la escuela le corresponde establecer una relación con su entorno comunitario, de sociedad, para repartir las responsabilidades. Y nos toca resignificar, o sea, darle nuevamente un significado a lo educativo para que salga de la escuela. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos toca intervenir en el espacio público, en el espacio cotidiano, aquí en las calles alrededor de la sede principal o en los caminos y calles, perdón, caminos hacia las veredas, nos toca encontrar maneras de intervenir. Es decir, que lo que hacemos aquí se pueda visualizar allá también, para que allá también se identifiquen esa corresponsabilidad con educar, ¿cierto? Entonces nos toca desde aquí hacer allá. Bueno. Lo otro, en términos ya lo curricular, yo mm, todavía no me agoto, no me canso de encontrar en la Ley General de Educación del año 1994, de encontrar rutas de vanguardia, inclusive incluido este año 2024. Es decir,
Estamos a 30 años de haber sido construida, tejida la Ley General de Educación. Una Ley General de Educación que se elabora en el marco de la Constitución Política del 91, o sea, que hagan sintonía. Y desde ahí hay algunos elementos, algunos que si los abordamos de manera clara en términos pedagógicos, ¿cierto? Con claridad pedagógica y además política, es decir, constitucionalmente contextualizada, podríamos tener una educación escolar de vanguardia hace muchos años. De vanguardia. Por ejemplo, cuando leemos el artículo 5º de la Ley General de Educación que habla de los fines de la educación, vemos cómo dentro de los fines está ese vínculo escuela-territorio activo. Está ese vínculo con la formación de pensamiento crítico sobre la cultura, la historia. Está el vínculo, o sea, la motivación para que el aprendizaje en la escuela nos permita vernos como sociedad, vernos críticamente y que la escuela forme para resolver problemas de la cotidianidad de nuestra vida. Pero miramos el currículo y ¿qué es lo que pasa? Que hay una tradición que hace un currículo por unos contenidos, por unas competencias, etcétera, que no parte del contexto del territorio, o sea, que está desvinculado de esa vida de lo cotidiano, ¿cierto?, del estudiante. Pero desde el 94 nos dicen cómo debe ser, pero eso no funciona. En el año 94 se genera un decreto reglamentario. Disculpe, maestro, un momentico, le interrumpo que vamos a hacer un relevo en el servicio de interpretación y justamente ahí podamos abrir esta historia que nos va a compartir. Ya estamos acomodando, tranquila, compañera Carol. Listo. Adelante, maestro. Bueno, en el año 94 se genera un decreto reglamentario de la ley, o sea, un decreto que reglamenta un pedacito de la Ley General de Educación. Es el decreto 1743 que habla de educación ambiental. Y la educación ambiental es planteada en ese decreto, que son 4 paginitas sencillas de leer, de abordar. Plantea la educación ambiental como eje transversal de todo el currículo. Transversal, integrador. Y nos dice que lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de las condiciones ambientales de ese territorio donde está la escuela, para construir currículo desde ahí, es decir, para planear lo que vamos a disponer para enseñar y aprender y el cómo lo vamos a hacer. Pero ni a los profesores, ni a los normalistas, ni a los licenciados les plantearon en su formación que había que hacer eso y cómo se hace. En muchos, sí, yo me he encontrado en muchas escuelas rurales y en muchas instituciones, unos documentos donde dice, este es el diagnóstico, esta es la monografía. ¿Y dónde está? Está metida ya en ese estante, pero no está activa en el currículo. Entonces, ese es un reto grande que nos corresponde. ¿Cómo partimos desde nuestra realidad? Entonces, yo me encuentro estudiantes que sobre todo cuando los traen a la rectoría para que el rector los regañe, porque estamos todavía en ese concepto de la escuela disciplinaria, sancionadora y tal. No me aguanto a estos chicos para donde el rector. Entonces llegan y me pongo a conversar con los estudiantes y me encuentro gente con muchos sueños. Me encuentro jóvenes que se sueñan. Hoy hablaba con ayer, una estudiante de 15 años, con unas dificultades aquí tremendas en el grado octavo, y me decía, yo me sueño ser jefe de veterinaria, de servicios veterinarios, jefe, enfermera jefe o técnico jefe, algo así, porque quiero ayudar a los animales más indefensos. Eso es mi sueño, estudiar veterinaria o tecnología en veterinaria para trabajar y proteger los animales más indefensos. Así, tengo varios aquí. Otros yo quiero ser camionero, porque vivimos aquí al lado de la troncal y voy a ser mulero, ¿cierto? Sueño. Y de esos sueños
es donde yo me pego y me conecto para establecer relación y conversación con los estudiantes y para redefinir su rol y lo que estamos haciendo aquí. Y definimos unos compromisos, pero los compromisos no son los que yo le impongo, sino los que construimos a partir de sus sueños, de lo que están planteando, lo que están deseando hoy, ¿cierto? Y si no tienen deseos, pues no hay ningún problema. ¿Qué te gusta hacer hoy, cierto? Y a partir de ahí podemos activar la pertenencia a un lugar. ¿Qué nos dice la ley, la Ley General de Educación? Voy a relacionar eso. El artículo 91 de la Ley General de Educación dice que el estudiante o educando es el centro del proceso educativo y debe participar en él. Y el proyecto educativo institucional debe dar cuenta de ello. Ese artículo, si nos acercamos a ese artículo, creo que le podemos dar un giro mínimo de 90 grados a la direccionalidad de la escuela o de 180 grados. Es decir, porque eso me implica a mí generar unas condiciones para conocer el contexto y a nuestros estudiantes y lo cotidiano. Cuando vamos hablando, voy hablando, entonces hay estudiantes que dicen, es que mi papá y mi mamá tienen una finquita o están en tal vereda, yo vengo aquí desde la vereda o yo me quedo donde mi hermana, pero los fines de semana estoy allá y me cuentan lo que hacen en la cotidianidad, que ordeñan, porque aquí pues yo vengo de una zona cafetera, pero aquí estamos en una zona predominantemente lechera. Entonces, saben de vacas, saben de lácteos, saben de ordeñar, se levantan a las 4 de la mañana, ordeñan en 3 horas, en fin. Y hay todo un vínculo muy fuerte con lo rural, con la cotidianidad, con las especies de árboles, con los animales, pero resulta que poco vinculamos eso en la construcción de currículum. O sea, hay como si hubiese un divorcio absoluto escuela-territorio. Y ese es el reto. Es más, es la obligación en términos normativos. O sea, una cosa es que hablemos de lo conceptual pedagógico y una maravilla. Hablemos de los clásicos de la pedagogía, que es lo que hablamos del movimiento Escuela Nueva, movimiento pedagógico Escuela Nueva, cuando hablamos de Vygotsky, de Kroll, pues de Rousseau, ¿cierto? De Dewey, hablamos y venimos aquí a nuestro territorio y se nos olvida. Se nos olvida que ese artículo 91, el estudiante es el centro del proceso, es una producción académica, intelectual y política que tiene esencia finalizando el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, en la época en que hablamos de los pedagogos clásicos modernos. Pero cuando estamos aquí en el aula, en la cotidianidad, no sabemos cómo hacer eso. Entonces nos convertimos en una escuela homogenizante, disciplinaria, industrializada, etc. Y lo que nos corresponde es ir haciendo. Además, por eso aquí voy a aprovechar a dar las gracias, el privilegio de estar aquí con ustedes, porque es que así lo hacemos, estableciendo estos espacios académicos reflexivos, tomar distancia un poco, parar, porque esto es vertiginoso. Lo que pasa en la escuela es vertiginoso. Eso es un acontecimiento sobre otro, sobre otro, sobre otro. Entonces, si uno no se detiene un momento para mirarse a la distancia o mirarnos a la distancia, una mirada reflexiva, nos dejamos llevar por esa cantidad, entonces nunca vamos a transformarnos. Entonces, este espacio es maravilloso porque además no lo podemos hacer solos, lo hacemos juntos, lo hacemos es en comunidad, comunidad de sentido. Justamente aprovechando esa referencia, maestro, y agradeciendo esas dotes de buen conversador, que lo deja uno ahí entretenido, solo nos falta aquí un buen tinto para poder a escuchar más ratos, pues también me gustaría en este espacio invitarles a que, bueno, tal vez nosotros podamos tejer la palabra a partir de la conversación con las personas que también nos acompañan el día de hoy. Varias partes de Antioquia y de Colombia están por acá presentes, y además, como nos acompañan compañeros y compañeras sordas, si quieren hacer una pregunta, una intervención, les pediríamos que lo pudiéramos hacer en este momento antes de que el tiempo ya se nos vuelva muy corto y tal vez no podamos responder en amplitud también a las preguntas o intervenciones que ustedes quisieran hacer.
Para eso entonces pueden levantar por allí la mano para que los podamos fijar aquí en la cámara o usar el chat si lo desean. Le estaba Mi- preguntando al maestro Carlos si quería preguntar. Bueno, adelante, maestra Sandra, mientras Sí, sean... eso, mientras vamos tomando palabra, yo quiero contar, y es que a mí no me había tocado nunca, tener un directivo que tenga unas luchas muy importantes por nuestra institución, pero también por la educación rural de Antioquia y del país, porque nuestro rector es líder y hace parte de una directiva sindical muy importante en nuestro país, y yo sí tengo la inquietud, pues yo de primera mano conocemos esos esfuerzos, pero de que pudiéramos compartir un poco mi querido maestro Freddy, qué implica esa lucha y esos esfuerzos también para que hacer llegar y hacer transformar también la política de Estado en relación a la educación rural y en relación a disminuir esas brechas y a hacer dignificante nuestra escuela, o sea, que tengamos espacios dignos como los que está luchando porque tengamos en nuestro colegio en medio de un contexto en el que nos ha tocado muy complejo porque tenemos muchos estudiantes y una planta física con muchas necesidades y sé que así lo es para muchas de nuestras escuelas rurales del país, ¿cierto? Más otras muchas realidades que nos aquejan diariamente como instituciones educativas, como maestros rurales y como comunidades. Entonces, hablar un poco, pedirle el favor que nos comparta un poco sobre esa otra labor grande que ha asumido, que diariamente también afronta y tiene lugar. Entonces, un poco desde allí, desde esa mirada también del Estado que a veces o muchas veces nos olvida. Junto a esa, entonces yo les voy a proponer que tomemos como tres preguntitas, tres intervenciones al lado de la maestra Sandra. Por allí levantó la mano Sergio y posteriormente el maestro Carlos Zambrano, para que tengamos tres preguntitas y con base en eso seguimos ahí la conversación. Sergio, adelante, si quieres usar cámara o micrófono, adelante. Buenas tardes, un gusto saludarles. Buenas tardes, hermano. Por la conexión no la voy a prender porque puede que se me caiga. Estoy en una vereda de San Sebastián de Palmitas. Se llama La Sucia. Aquí estoy alrededor de dos quebradas muy bonitas. Tengo también la dicha de conocer al profe Freddy Villa. Soy estudiante del proceso de pedagogía y didáctica los sábados. Entonces, cuando ahorita lo presentaste, quedé como el profe que sabe mucho de legislación y de educación y con quien vengo pues precisamente el sábado tendré clase como aprendiendo mucho de este tema y bueno, también agradeciéndole a Camilo pues porque lo conozco, sé lo que ha hecho en los territorios rurales y la posibilidad de estar acá. Para ser breve, a mí pues me interesa mucho el proceso de escuela nueva, pero también he visto cómo desde mi hacer más popular todavía eh, hay muchos procesos, digamos, desde lo social o desde eso mismo que se llama popular, que es la cotidianidad, la memoria, la ancestralidad, pero que también vincula como las artes y la creación, que dentro de lo que he conocido no ha sido tan significativo para los procesos de la escuela nueva. Muchas veces entiendo por la saturación que puede tener en sí mismo el proceso y lo que implica para los docentes, pero como también la falta de inversión que hay específicamente hacia el territorio rural en la aplicación como de todo el saber y el conocimiento, pero también esas nuevas prácticas. Entonces, a mí sí me ha interesado cómo, por ejemplo, procesos diferentes a lo estatal, como lo público, lo comunitario, lo juvenil, se pueden o se han ido integrando a esos espacios y esos escenarios de educación rural. Entonces, eso, ¿cómo se ve? ¿Qué logros se puede tener o se han tenido desde la perspectiva del profe, pues como tal? Y qué posibilidades hay en este nuevo mundo también de que eso pase, para que ese mismo proceso de la escuela y lo escolar en las ruralidades y el territorio, pues también se impacte muchas veces desde otros u otras que hacen en otros territorios rurales, pero que se conectan a partir de una montaña, del agua, del sembrar y muchos elementos que son muy integrales en toda Colombia, pues inclusive como el plátano. Yo he ido no a todos los departamentos de Colombia, pero sí a los que he ido hay plátano y eso me alegra mucho porque me hace sentir que sí hay muchas cosas que en nuestra diversidad también nos unen. Entonces, muchas gracias y bueno, ahí estaremos atentos. Muchas gracias, compañero. Adelante, profe Carlos.
Bueno, ahora estoy muy contento en este espacio de compartir todos estos saberes y experiencias que nos dejan mucho que reflexionar con respecto al maestro Freddy. Destaco el asunto de la educación rural y me deja pensando en muchas cosas buenas, pero también en muchas cosas que hacen falta analizar desde lo pedagógico y en la atención a nuestros niños. Por ejemplo, yo sé que en la actualidad hay muchos niños sordos en la ruralidad, pero la pregunta es entonces, ¿cómo también les damos prioridad a ellos? Si es el estudiante el centro y el foco de todo lo que hacemos en la educación, los estudiantes sordos, ¿dónde están quedando? Porque a veces hay padres que, por ejemplo, quieren imponer modelos de oralización o de terapias para que los niños reciban, pero ¿es esto lo correcto para que ellos reciban una educación de calidad? Y lo otro es que cuáles son como nuestras intenciones desde el campo y el saber pedagógico. Hay que entender lo que es diferente a lo urbano y hay que separarlo. Y hay que entender que allí también hay personas sordas diferentes, con diferentes realidades a las cuales las didácticas y las estrategias deben ser adaptadas según a su contexto y a su infancia sorda. Entonces, ¿cuál es la postura de nosotros como maestros y qué estamos construyendo en esos proyectos educativos institucionales que los atienda? Porque si bien todos los proyectos atienden a una realidad de estudiantes oyentes, ¿cómo estamos identificando y caracterizando a esas diversidades sordas que están presentes en la ruralidad? Personas hipoacúsicas, sordos profundos, sordos señantes, oralizados. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra postura desde la pedagogía o desde los modelos clínicos con enfoque de terapias? Entonces, este asunto me gustaría dejarlo aquí para que lo problematicemos y lo analicemos. Y también que obviamente pensando en el contexto nacional, desde la ruralidad, muchas veces los chicos están llegando a las ciudades, a los colegios, pero se les ignora su proceso y su experiencia rural que han tenido previo en sus lugares y en sus territorios. Entonces, ¿por qué queremos traerlos todos a la ciudad? Parece como que ante las barreras y ante las dificultades de acceso están llegando a otros lugares, pero cómo desde allí también vamos a atenderlos, ¿cierto? Sabemos que todo obedece a unas realidades económicas y de brechas estructurales y sociales, pero cómo nosotros como maestros también ayudamos y hacemos pedagogía, incluso en las familias, para que desde el territorio se pueden tener una buena vida y pueden tener una mejor calidad de vida sin necesidad de irse a las ciudades, ¿cierto? Pero cómo atender esa responsabilidad, no desde la imposición o no desde los gustos personales, ni desde los miedos, ni desde como que la confusión de que ahí no son personas sordas y se tienen que ir a la ciudad o que otras personas los atiendan correctamente, no. Como también desde los territorios podemos asumir esos miedos y atenderlos bien, sin tener que prescindir de ellos y enviarlos a otros lugares como a las ciudades. Entonces pongo este tema también aquí como a consideración. En segundo aspecto, recordar también lo que dice la Constitución Política Colombiana, en la que la creación de los proyectos educativos institucionales debe atender a las políticas educativas con respecto a la ruralidad, pero como también desde allí se presta una atención a las comunidades sordas que tienen diferentes características y que en el momento, la verdad, está muy debilitada su atención. Se le da prioridad a la enseñanza del español y de las lenguas orales, pero no se le brinda atención en su lengua nativa como personas sordas usuarias de la lengua de señas. Entonces, ¿en dónde queda esa atención para ellos también? Entonces, eso era lo que quería dejar aquí como reflexión y que me ha parecido excelente la charla de hoy. ¡Ay, chiquillo! Maestro Freddy, adelante, ahí le dejamos ese trompo en uña. Bueno. Para que nos alcance la conversación, voy a tratar de ser sintético, ¿cierto? A ver, voy a empezar por el final para llegar a la pregunta final para abordar la primera, que tiene que ver con lo sindical y las luchas sindicales, ¿cierto? Primero, la ruralidad o lo rural, la diversidad de lo rural, desde el inicio que se planteó Escuela Nueva en Colombia, y valga la aclaración, una cosa es el modelo metodología Escuela Nueva como metodología
para abordar la educación escolar en la ruralidad colombiana, y otra cosa es el movimiento pedagógico Escuela Nueva. El movimiento pedagógico internacional es el que se dio finalizando el siglo XIX y hasta el primer tercio del siglo XX como movimiento pedagógico. Y de ahí es donde se retoman muchos elementos para plantear muchas innovaciones modernas para la escuela, para pensar la escuela y para pensar la escuela en lo rural. Entonces hay una, digamos, una condición fundamental o un elemento constitutivo para pensar la escuela en la ruralidad o en las ruralidades, y es lo flexible, lo flexible. Metodologías flexibles, currículo flexible, ¿cierto? Adaptable al territorio. Es decir, el currículo se adapta al territorio, no el territorio al currículo. Entonces, el asunto de lo flexible es fundamental para pensar y actuar en cualquier escenario de la ruralidad o de la ruralidad, ¿cierto? Ahora, cuando Carlos estaba planteando el asunto de los niños, niñas sordos, sordas en la ruralidad, tremendo vacío tenemos. Y cuando precisamente antes de eso, creo que era Sergio, que estaba mencionando lo de las artes, otro vacío. Dos asuntos, pero absolutamente marginales. Bueno, más marginalizado el asunto de niños, niños sordos que el asunto de lo artístico. Son asuntos marginales. Entonces la pregunta durísima que hace Carlos, espectacular. Bueno, y si los niños son el centro, entonces ¿qué? ¿Cómo entendemos ese asunto? Claro. Y ahí viene a donde quiero ir a lo sindical. Yo formo parte de un sindicato de orden nacional que tiene inicialmente presencia fuerte en Antioquia, apenas lo nacional, llevamos un año, pero... Perdón, maestro, le interrumpo ahí. Justamente vamos a hacer nuevamente el relevo del servicio de interpretación. En general, mientras se hace el relevo, les cuento, alrededor de 20 minutos por cada uno de las intérpretes. Entonces, en este momento se une nuevamente la compañera Dani Cuesta. Adelante, maestro Freddy. Ok, bueno, entonces, un sindicato que se llama USDIDEA, que es la Unión Sindical de Directivos Docentes, especialmente de Antioquia, pero ya es a nivel nacional. Y ahí, desde el año 2017, con un grupo de colegas, creamos un grupo, centro de estudios e investigaciones educativas, para buscar que la investigación forme parte de la labor. Cuando el gremio o del magisterio se le da forma, se crea, ¿cierto? Se le va dando forma, resulta que fue concebido no para pensar, no para preguntar, no para problematizar. No, esa no es su función. La función es transmitir lo que otros piensan. Los que piensan y que investigan son los centros universitarios, que hay maestros, hay profesores, profesoras, investigadores, punto. Es una de las funciones o de las misiones de la universidad, la investigación. Los maestros de escuela no, pero resulta que los maestros de escuela son hijos de la universidad. Y llega un momento en que los maestros de escuela, pues decimos, también podemos pensar, también podemos preguntar y problematizar. Y además, dudar. Lo que pasa es que la duda en esta sociedad confesional es muy dura, porque la duda es herejía. No se puede. Somos comunidad de fe. Hay que creer. No, calma. Vamos a dudar para poder preguntar, para poner en condición de provisionalidad todo lo que está definido en términos académicos o de políticas públicas, etc. Entonces nos reunimos para eso y vamos haciendo escenarios, conversatorios, congresos, eventos, una publicación, la otra, para conectar nuestras voces, para que esa pregunta de Carlos tenga otros que la escuchen, otros que la repliquen y que la pongan en otros escenarios. Es decir, redes que nos den fortaleza y además que nos ayude a soportar esta soledad tan sola, como diría el poeta, que muchas veces creemos
que yo como maestro en el aula, con esos tropeles que hay allá, con los niños en condiciones de hacinamiento, por decir algo, en condiciones de diversidad de estilos de aprendizaje, etcétera, entonces yo creo que yo estoy solo y hay una carga y una angustia, y además creo que lo que estoy intentando o arriesgando a hacer no es importante, ¿cierto? Incluso hay docentes que hacen unas innovaciones, resuelven un asunto y se lo callan y se sienten avergonzados y no se lo dicen a nadie porque creen que están faltando a una norma, que no tienen conocimiento pedagógico, etc. Entonces, este ejercicio, este encuentro, como el que tenemos aquí, es un ejercicio tremendamente político, porque nos permite conectarnos de diferentes territorios, enfrentar la soledad, las culpas, un montón de cosas. Pero además compartir las innovaciones o los atrevimientos y decir, caramba, sí, ve, lo que yo hice sí le sirvió al otro. O alguien me cuenta una manera de intervenir y yo, ¿cómo eso me está resolviendo a mi problema? Entonces, eso es la acción sindical, es decir, juntarnos para trabajar de manera solidaria y juntos resolver nuestros problemas y ganarnos un escenario y un posicionamiento como docentes investigadores, es decir, como docentes pensadores. Pero para eso necesitamos tiempo, tomar distancia, sacar que la profesora Sandra, que a esta hora debería estar en clase, entonces hicimos lo posible para que otros profes cubrieran y sacara el ratico para tomar distancia, para ver, ¿cierto? O sea, cada uno de nosotros sacar esa distancia para vernos de manera distanciada y hacer comunidad académica y llevar esas preguntas, Carlos, a diferentes escenarios académicos. Por ejemplo, entre el sindicato de ADIDA, de maestros de Antioquia, ASDEN, que es el sindicato de maestros y maestras de Medellín, solo de la entidad territorial de Medellín, y USDIDEA, buscamos la participación de la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, y cada año hacemos un encuentro de pedagogía, se llama Encuentro Internacional de Pedagogía, Investigación y Experiencias Alternativas. Estamos ya programando el número 11. Lo hacemos en la semana de octubre, en la semana de desarrollo institucional de octubre, los 3 primeros días, ¿cierto? Lo hacemos y traemos invitados, nos conversamos, buscamos maneras de hacerlo participativo, activo, crítico, etcétera, pero nos estamos luchando un espacio. Muchos rectores nos han dicho, no me quiten a los maestros en la semana de desarrollo institucional, que yo los necesito. Entonces les decimos, primero, antes de la ley 715 no habían semanas de desarrollo institucional. Desde el 2001 no había. Hay unas semanas de vacaciones y no había. Ahora, son 5 semanas al año y dentro de los objetivos de la Semana de Desarrollo Institucional también está la formación y capacitación docente. Punto. ¿Sí? Entonces, conocer la norma es muy importante para encontrar ahí mismo las rutas que nos permiten reivindicar derechos y ganarnos los espacios. Como sindicato, tenemos en este grupo de centro de investigaciones, hicimos la propuesta a la entidad territorial, a todas donde hay miembros, de Bello, Medellín y Antioquia. Tenemos un permiso de 3 días cada mes. La segunda semana de cada mes tenemos un permiso remunerado de 3 días para dedicarnos a este centro de estudios. Eso al año son 30 días, porque son 10 meses. Eso es un logro para tomar distancia y vernos. Ahora, ahí ponemos este tema, de todos los temas que hay, ¿cierto? Pero el de la ruralidad y la educación rural. En este momento hay un debate, va a empezar un debate sobre un proyecto de ley 010 de 2023 sobre la calidad de la educación rural en Colombia, de 2023. Yo me di cuenta así por un ladito, y había una audiencia en Bogotá, una audiencia pública en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Yo me di cuenta y me metí, me inscribí, busqué la manera y me fui para allá, pedí un permiso, en fin, y me fui, he metido allá. Casualmente, la entidad más interesada en desarrollar esa ley es la Fundación Pro Antioquia.
pro Antioquia. Pero de la oficialidad, o sea, de la educación oficial, nadie. De los sindicatos, nadie. Es decir, no estamos esperando que otros decidan para nosotros obedecer o después decir, no, es que no me consultaron. Las preguntas sabían. Entonces, esto lo encierro en lo siguiente, redondeo con esto. Una acción fuerte y potente, muy potente, para ir generando cambios y transformaciones que son muy lentas, es posibilitar estos conversatorios, estas conversaciones y cada vez mayores espacios académicos, participar, debatir, escribir, publicar, investigar con ese propósito y en el momento menos pensado llegan a ocupar cargos de decisión política hijos de estos procesos. Hijos, por ejemplo, en la gobernación anterior, en la Secretaría de Educación anterior, nombraron a un subsecretario de calidad educativa en la gobernación, académico, licenciado, doctor en pedagogía. Y nos habíamos encontrado juntos en la maestría, él fue profesor mío de la maestría de educación de la Universidad de Medellín. Nos encontramos. Con él pudimos abrir, en medio de todos los imposibles, encontrábamos grieticas, posibilidades. Él fue el que lideró, por ejemplo, la construcción de ese material que ahora se está entregando de Expedición Antioquia, ¿cierto? En Medellín. Entonces, resulta que él es hijo de uno de esos procesos. Ahora, en la administración actual, me encuentro algunos personajes con decisión, liderando cargos administrativos, y algunos son hijos de maestría y doctorado de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Educación. ¿Cierto? Entonces, entonces, una cosa es hablar con un politiquero que lo pusieron ahí, que no tiene ni idea, y otra cosa es con un personaje hijo de procesos críticos de formación que pueden encontrar pequeñas grietas. Mover eso es muy difícil, pequeñas grietas donde podemos poner en la mesa esos temas. Por ejemplo, dos temas que hemos puesto en la mesa. Uno, en la educación oficial, que es tan rígida, es muy poco flexible. Hablemos de flexibilidad, de flexibilización y cómo hay que modificar unas normas para poderlo hacer. Nosotros necesitamos una figura de maestro itinerante. Por ejemplo, en las escuelas nuevas, las escuelas rurales, ¿cierto? Que están atendiendo muy pocos niños por vereda, no podemos tener un grupo de 7 docentes, 10 docentes para atender un grupo de 10 o 15 niños. También hay que sensatez, ¿cierto? Pero sí podríamos tener algunos docentes itinerantes con todas las garantías laborales para que estén itinerando entre varias escuelas, por ejemplo, para desarrollar procesos artísticos, por ejemplo, para desarrollar procesos de fortalecimiento en lenguaje de señas, ¿cierto? Para eso, itinerantes, para dejar instalada la capacidad, ¿sí? Pero eso requiere flexibilizar la norma, pero ya lo estamos hablando, lo estamos debatiendo. Bueno, entonces el gobierno central nos dice, venga, ¿y eso cuánto vale? Porque es que yo tengo que programar el presupuesto nacional. Entonces, uno de insistir va haciendo los huequitos y va creando las necesidades, ¿cierto? El de maestro itinerante. Otro asunto, nadie le había puesto al Ministerio de Educación en la mesa, en una negociación, la importancia del año sabático para los maestros oficiales. ¿Eso qué es? Nos decían, ¿qué es? Esos son los maestros universitarios nomás. No, 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 no. En el artículo 133 de la Ley General de Educación dice que cada año se harán 20 incentivos de año sabático a los docentes. 20 incentivos. Imagínense para 350.000 maestros. Listo, desde el 94, pero nunca ha ocurrido. ¿Pero por qué no ha ocurrido? Pues porque no ha habido maestros investigadores que lo pidan. Entonces, eso es lo que estamos insistiendo. Maestros y maestras que fortalezcan la investigación o que argumenten la investigación como parte fundamental del ejercicio de ser maestro y maestra. Punto. Y que requiere un presupuesto para lograr establecer los espacios y los tiempos. Cuando la universidad calcula el presupuesto, está calculando dentro del presupuesto los años sabáticos. Este año son tantos, este año son tantos. Entonces, vinculemos eso, pero ¿quién lo hace? Nosotros, ¿cierto? Nosotros.
Despacito. Y que justamente ahí, maestro Freddy, les invitamos también a leer la tesis de maestría aquí de la profe Sandra que nos acompaña, que justamente nos regala también una fundamentación teórica y metodológica y cómo llevarlo a la acción justamente. Esa es una línea muy importante que ella pues nos ha compartido, con la cual hemos crecido, nos hemos formado. Y bueno, con esa pista quisiera interrumpirle también porque hay dos manos alzadas con su permiso también, porque ya son las 5:20, entonces quisiéramos hacer estas dos últimas intervenciones de la profe Elizabeth, posteriormente Yamile, y después de esas dos intervenciones empezamos entonces a dar unas ideitas de cierre. Entonces, maestra Elizabeth, adelante. Muchas gracias, Camilo. Hola, hola a todos. Freddy, muchas gracias por la charla. Yo simplemente tengo como una inquietud, ¿no? No tanto para responder, sino que se me ocurre con todo esto, pues porque no soy docente en área rural, eh, pero sí pertenezco a una ruralidad que es Cocornada, eh, y siento que hay procesos digamos, en el espacio de un aula de clase se resuelven, porque se sabe más o menos como ciertas metodologías, ciertos elementos para generar procesos de educación, etcétera, pero en espacios que no son puntualmente, que es también como el reto de ser maestra, que puntualmente no son dentro del aula, pero que exigen procesos de educación en la ruralidad y en ruralidades específicas del oriente antioqueño. Se me hace complejo uno cómo puede incluso plantearse metodologías o procesos educativos en que no están, digamos, marcados por ese espacio que es el aula. Sería todo. Gracias. Gracias, profe Elisa. Yamile, adelante. Yamile, si de pronto ya estás hablando, no te escuchamos aún. Cami, hola, ¿ahí me Perfecto. escuchan? Ahí te escuchamos. Adelante, Yamile. Bueno, pues yo le quería preguntar al profe, al maestro, al director Freddy, pues decirle primero que todo que admiro cómo está desempeñando ese liderazgo de director en esa escuela, con ese humanismo tan bonito desde esa primera historia que nos contó de cómo los niños hacen parte de la escuela y hacen esos acuerdos incluso desde el color de la escuela, ¿cierto? Y quería como aprovechar su conocimiento para pedirle que me explique algo, porque como desde la posición ya no de maestra, sino de mamá, también como él lo contaba, ¿cierto? Él también está en esa doble posición de mamá y miembro del consejo de una escuela rural, me encuentro con la situación de que la directora, pues desafortunadamente no está como en esa, pues como en esa onda, digamos, en esa onda de apertura y de construcción comunitaria, sino que está como muy cerrada en sus propios proyectos con la escuela, entonces la participación está muy bloqueada. Yo quisiera preguntarle al maestro Freddy como qué ruta se puede seguir como para un acompañamiento, porque pues somos el consejo de familias, pero nos cierran mucho la puerta. Es súper difícil poder hacer una reunión en la escuela. Ahora hacer los proyectos también está pues súper difícil. Entonces no sé si me puede contar un poco cómo se habla en el núcleo, o sea, cómo se puede hacer, porque pues desde la conversación y como de pronto desde inspirar un poco a la rectora, pues lo estamos intentando hacer, pero también pues ya como que nos falta un poco al respeto con su silencio ante la petición de espacios para reuniones y bueno, esa es como la inquietud. Ok, bueno, voy a arrancar con esa referencia al aula de clase que me motiva la participación de Elizabeth, que no fue una pregunta, pero ahí me hizo recordar algo. El aula es, así como el territorio es una categoría polisémica, ¿cierto? El aula también, el concepto de aula, ¿sí? Y nos
corresponde desmarcarnos del encierro en el cual nos han puesto en el aula. Incluso hay unos trabajos y unas conferencias muy interesantes de un filósofo argentino y maestro, pues, Darío Strandheimer. Darío, es un apellido impronunciable, es un apellido polaco, donde dice el aula ha muerto. Si ustedes buscan en YouTube, el aula ha muerto, Darío, y le aparece él. Muy interesante, interesante. O sea, el aula ha muerto, es decir, la idea de aula en la escuela industrial o prusiana, esa aula ha muerto. Es decir, ha sido reventada. Entonces, a donde nos corresponde es, lo que decía al inicio, es cómo desde la escuela generamos intervenciones, salidas, encuentros en otros escenarios diferentes a esa aula tradicional, ¿sí? Entonces, el aula como crisis, el aula como movimiento. Sandra me decía, cuando se hizo la primera salida a una vereda en las campañas de personería, me decía, los chicos afuera son otros. O sea, en la salida, en el recorrido, en la interacción, la crisis de aburrimiento de enfrentamiento a la autoridad, a la figura del maestro en el aula, cuando salen es otra, ¿cierto? Es otra. Hay otras responsabilidades. Hubo una de esas salidas donde yo no pude ir y eran unos kilómetros por carretera principal y yo preocupadísimo y yo no podía estar, entonces me conseguí unos pare y siga, unos avisos de pare y siga, ¿cierto? Y les digo, bueno, adelante va uno y atrás va otro y pilas y se distribuyen por grupos, ustedes, vea, cuando pregunté cómo les fue, el liderazgo, la apropiación, el mensaje en las carreteras, eso fue genial. Es decir, los estudiantes necesitan que confiemos y les entreguemos responsabilidades siendo copartícipes del proceso curricular y para eso necesitamos diversificar los espacios públicos. Hay polis, o sea, no nos den miedo, ¿cierto? Busquemos las maneras de generar seguridad, compromiso con diferentes instancias sociales, comunitarias, pero que los estudiantes sientan que en el parque, en la calle, también podemos aprender, ¿cierto? Podemos aprender y que son aulas, ¿cierto? El espacio, en la vereda, en la quebrada. O sea, eso sí, con las suficientes medidas de prevención, pero es detonar el aula, ¿cierto? Detonar el aula. Ahora, un detallito así sencillito. Cuando nos obligan o nos convocan a que los estudiantes tienen que estar en el aula y que mientras más estudiantes mejor, y que cuando nos dan unas sillas, unos escritorios que es que no nos caben estudiantes, que es mejor sillas universitarias, les cuento una cosa. Cuando un docente me habla de la importancia de las sillas universitarias, yo le digo, venga, ¿de dónde me está hablando? Yo supongo que estoy hablando con un profesional de la educación, ¿cierto? Y decir que la silla universitaria es clave y es fundamental porque me caben más estudiantes, ahí no hay, la pedagogía se abortó hace mucho tiempo, si me está hablando desde ahí. O cuando me hablan que es muy importante la competencia entre los estudiantes y en el final de cada uno de los periodos de clase, los boletines, el que ocupó el puesto número 1, 2, 3, 4, 5, y que eso es importante porque la competencia mejora. Venga, ¿desde dónde estamos hablando? O sea, somos maestros que dejamos lo pedagógico lejos, a kilómetros, y no necesitamos la pedagogía para repensar la escuela, para repensar los territorios, ¿cierto? Los territorios geográficos, los territorios escolares, emocionales, corporales. La pedagogía es fundamental para hablar desde ahí, ¿cierto? Entonces, quiero recordar eso. Por ejemplo, hay una norma del ICONTEC que mandó a hacer el ministerio en el año 2000, la norma ICONTEC 4595, tiene una actualización al 2020, la encuentran en internet actualizada al 2020, que me dice, o sea, es una norma que me dice que los estudiantes de básica y media se requieren 1.65 metros cuadrados por estudiante en el aula. Los de preescolar, 2 metros. Y los estudiantes de multigrado, 1.8 metros. Entonces, cuando yo tengo aquí en un aula de 40 metros cuadrados que me da para 24 estudiantes y tengo 34, entonces ¿yo qué puedo hacer en el aula? Cualquier buen propósito se aborta, no es posible, porque yo necesito espacio, movimiento, etcétera.
Eso quiere decir que hay una concepción prusiana de la escuela en la toma de decisiones administrativas y de gobierno. Entonces yo estudio la norma y la busco para defender los espacios, ¿cierto? Y se las pongo en la cara a los administrativos, ¿cierto? A los que toman decisiones de lo público para decirle, al principio del año me hacen unas campañas espectaculares para que traigamos los niños a la escuela. La escuela es un espacio de libertad, de amor, no sé qué. Pero cuando toman decisiones me dicen que en esa aula me caben 10 estudiantes más. ¿De dónde estamos hablando? Entonces, ahora, y sobre todo en lo rural, hay un componente muy especial ya en, no lo que dijo Elizabeth, sino quién fue, eh, ¿quién fue Yamil, Yamil. Yamil. Mira, Yamile, en la construcción del proyecto educativo institucional, digamos, hay 4 áreas o componentes, ¿cierto? Y una de ellas es la comunitaria. La comunitaria. O sea, cómo la institución establece relaciones con la comunidad para la toma de decisiones, pero también para que la escuela sea un espacio social. Y sobre todo, en el plan de desarrollo de este gobierno, que es una ley, el plan de desarrollo nacional, está planteado que la escuela sea el lugar principal para potenciar o para apalancar la construcción de comunidad y de sociedad. O sea, la escuela es eso. Entonces, ¿cuál es la ruta? O sea, buscar eso en términos de lo que es las áreas ya se me olvidó, los componentes del PI, ¿cierto? El financiero, el administrativo, el académico, el comunitario. ¿Qué dice el comunitario? ¿Cierto? Y además buscar en el plan de desarrollo nacional la relación escuela-comunidad, escuela y territorio. Y desde ahí convocarle al consejo directivo, que es el que define, porque es que el rector o rectora no es la máxima autoridad, no lo somos. La máxima autoridad se llama consejo directivo. El consejo directivo tiene 2 docentes que representan a todo el equipo docente, tiene 2 acudientes, tiene un representante de los estudiantes, un representante de los egresados y un representante del sector productivo. Y ese es el consejo directivo el que toma las decisiones y es corresponsable de las decisiones. Entonces, es escribirle al consejo directivo, solicitarle la autorización de acuerdo a el proyecto educativo institucional, ¿cierto? Lo que plantea la guía 31 y la Ley General de Educación en términos de cuáles son las funciones del consejo directivo, pero también el componente de comunidad, ¿sí? Y al consejo directivo y espera la respuesta. Si el consejo directivo dice que no, entonces ahí vamos al siguiente. Entonces vamos donde el director de núcleo, señor director de núcleo, la comunidad requiere, necesita esto, la escuela como el lugar principal de representación del Estado, ¿cierto? Y de construcción de sociedad, ¿cierto? Ha solicitado esto y el consejo directivo lo ha negado. Entonces ya el jefe de núcleo tiene que decir, venga, señora directora, rectora, venga un momentico. Es que hay un componente comunitario y a usted le corresponde. Claro que ahí se reglamenta. ¿Qué condiciones se reglamentan? Porque hay que proteger la propiedad pública, que es beneficio de todos. Pero claro, la escuela tiene que ser el núcleo de movilidad de sociedad. Y si el director de núcleo no, pero todo por escrito, de manera muy respetuosa, ¿cierto? Núcleo no, entonces ahí sí, a la Secretaría de Educación del departamento, vía SAC. Hemos hecho esto y esto y esto. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que desde ahí se dice, venga, retomemos el asunto. Hay muchos directivos que administran de manera muy caprichosa y hay otros por miedo, por susto, porque no saben. Pero la comunidad también ayuda, ¿cierto? Ayuda. ¿Hay riesgos que se corren? Sí, hay riesgos, pero en la medida en que se mitiguen las condiciones de riesgo, yo lo puedo hacer. ¿Cierto? Yo he procurado que la escuela sea el lugar de encuentro de la comunidad, sea el lugar de encuentro, porque eso nos fortalece a todos, porque me da la posibilidad de encontrar ayudantes en el proceso educativo. La comunidad aporta, se vincula y vamos tejiendo red de solidaridad. Entonces, Yamile, al consejo directivo, luego, si no, al director de núcleo y si no a la Secretaría de Educación, pero fundamentado en eso, en el papel, el rol importante de la escuela con la comunidad y que por norma puede ser.
Si quieres, luego te doy otra orientacioncita específica. Estoy atento también a ser solidario, claro, obviamente, en este, ¿cómo se llama? Convite, el convite donde todos ponemos eso. Ay, maestra, muchísimas gracias. Y en este momento, pues nuestro agradecimiento, realmente quedamos con muchos asuntos por conversar, por profundizar, pero con muchos caminos posibles. Así me siento yo, que tengo la fortuna de estar día a día acompañada profundamente, porque no se imaginan el compromiso tan grande que tiene nuestro maestro Freddy con cada uno de de nosotros, los maestros y los estudiantes, así como escucha a los estudiantes, nos escucha a los profes y nos acompañe y nos va haciendo posible, porque uno puede tener en el ideal muchas cosas y anhelar muchas cosas, pero en el día a día tener unas contradicciones y en su práctica mucho más. Entonces, es maravilloso ese proceso de acompañamiento y de verdad sentir que la educación rural le atraviesa la vida a uno y y va haciendo posible. Yo quería agradecerle también a Darío Laya, no sé si todavía está conectado, porque él puso una pregunta aquí que decía, gracias por compartirnos el enlace de campesinado y moradores rurales, lo dejó como pregunta a nuestro maestro Freddy y decía, ¿consideras que desde las nuevas dinámicas la escuela rural se está desinstitucionalizando? Se me atoró ahí la palabra. Y en esa pregunta, pues también agradecer la presencia de todos los que todas y todas quienes nos han acompañado esta tarde, que sé que estamos compartiendo ese mismo amor y compromiso por la educación, por las comunidades, por las culturas campesinas y que pues seguramente nos quedamos con muchas inquietudes y el compromiso de seguirnos acompañando y conversando juntos, ¿cierto? Entonces yo le pediría a su merced, maestro, esa invitación para cerrar de a qué estamos llamados y cómo seguir haciendo posible estos caminos que se abren para nuestras escuelas rurales, con eso que su merced nos contaba ahorita de este decreto que está en punta del 2023 para pensar lo rural y que podamos sumarnos a esa reflexión y hacer posible que la escuela rural esté pensada desde quienes hacemos la educación rural y desde quienes estamos caminándolo todos los días y con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros padres de familia, nuestras comunidades campesinas y nuestra diversidad rural. Bueno, en primer lugar, contarles a ustedes que Darío Laya es un viejo amigo, colega, es rector también en el municipio de Río Negro, en una institución urbana, pero ha tenido un recorrido también en lo rural, también es antropólogo, y pues nos conocemos hace varios años. Entonces, gracias Darío por estar aquí y también estamos tratando de incentivar la investigación, grupo de investigación en Río Negro para eso, para conversar. Bueno, ¿cuál es la invitación? Ah, bueno, y lo que hace la pregunta de Darío. Claro, desinstitucionalizando, ¿cierto? Y lo voy a leer en este sentido, marginalizando, o sea, las dinámicas institucionales de sociedad, o sea, tanto de lo público como lo de lo privado, cada vez ha ido marginalizando, pauperizando lo rural. Por ejemplo, antes de la ley 715 del 2001, había una plena vigencia del decreto que reglamentó el modelo escuela nueva y había un respaldo a los maestros y maestras rurales y había formación y capacitación continua a los maestros y maestras rurales en el modelo pues la metodología escuela nueva, la comunidad es de lo más importante, es parte del centro. O sea, la escuela como motor de transformación y de encuentro comunitario. O sea, los maestros y maestras se convertían en líderes de esas comunidades, líderes educativos, líderes de la acción comunal, o sea, hombro a hombro. Pero la ley 715 del 2001, que redefinió, o sea, le hizo también una modificación a la Ley General de Educación, y le quitó el respaldo a la escuela rural, ¿cierto? A lo que había. Y de ahí para acá no se ha vuelto a plantear, bueno, y entonces, en el marco de esa ley que es estatutaria, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reacomodamos?
y no hemos pasado de grupos marginales o separados, ¿cierto? La idea es cómo nos juntamos cada vez más para ponernos de acuerdo en unos mínimos que le dé institucionalidad, que le dé respaldo a la educación rural, a la escuela rural, a las diferentes tipologías de escuelas. Tengo una colega que es rectora en el municipio de Urrao, Institución Educativa Rural Vázquez, tiene 32 sedes dispersas en la selva. Hay unas sedes que son netamente de pueblos indígenas, otras de pueblos afros, otras de pueblos campesinos mestizos, y está sola, de 900 y pico de estudiantes, sin coordinación, está sola. Imagínense ese boleo para pensarlo, ¿sí? Entonces, estamos buscando a ver cómo potenciamos eso, pero no solamente cómo le envían una coordinación o cómo le envían un respaldo, sino cómo pensamos la escuela rural, ¿cierto? Poniéndola en el centro, institucionalizándola, ¿cierto? Es decir, como realmente, dándole realmente el valor concreto que salen en tantas campañas publicitarias, ¿cierto? La educación, la escuela es una maravilla, ven aquí y tal, pero después las decisiones administrativas hacen todo lo contrario. Entonces, claro que hay unas decisiones y pensamientos de la institucionalidad que van marginalizando la escuela rural. Pero vamos con estos escenarios, con diferentes escenarios, yo creo que nos vamos fortaleciendo. La invitación es a cuál. Primero, mantener el convite, es una maravilla, ¿cierto? En la Universidad de Antioquia también tenemos otro grupo que, pero no se llama, no, el convite, con la Astrid Pineda, la profesora del grupo de matemáticas, del semillero de matemáticas, hay ahí un grupo de estudio en educación rural no es convite pedagógico, se llama convite pedagógico. Y hay una reunión grande de maestros y maestras rurales desde muchos territorios ayudándonos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto? Claro, si fuera un gran microcentro, era una figura central en la década de los 90. ¿Cuál es la invitación? La primera es, como decía nuestro viejo filósofo Walter Benjamin, ya, hacer historia de las prácticas pedagógicas, ¿cierto? Historia de la escuela rural y pasarle el cepillo a contrapelo. Y pasar el cepillo a contrapelo a nuestras prácticas, nuestras maneras de entender qué es ser maestro y maestra rural. Sí, pasarle el cepillo a contrapelo, ahí donde se pilla uno las pulgas que no lo había visto antes, ¿cierto? Cuando leí esa figura en Walter Benjamin, claro, me vi cuando era niño y estaba bañando a los perros y no, ya quedó limpio y le pasaba contrapelo y dijo, caramba, aquí es donde está, ¿sí? Y a mantenernos en conversación, ¿cierto? Ese palabreo es esa figura que ustedes se crearon una cosa maravillosa, el canalón, y precisamente Sandra pasó por un canalón. Les dije, esto es un canalón, un camino rural impresionante de la vieja arriería. O sea, mantenernos en la disposición de ayuda mutua, ¿cierto? Y de rigor académico, para darle cada vez mejor posicionamiento a este asunto. Rigor académico que nos permita contrastarlo, que nos permita la controversia también, y la controversia lo que nos alimenta, ¿cierto? Que a veces yo estoy convencido de algo que lo he pulido con unos fundamentos académicos muy fuertes, y entonces llega Camila, llega Elizabeth o llega Lina y me dice, ven, pero es que hay este otro estudio, otra investigación y me tumbó todo lo que yo tenía armado. Eso es, o sea, que se caiga todo lo que esté flojo también, ¿cierto? Pero eso lo hacemos aquí, sin miedo a que se nos derrumbe, o sea, bien nietzscheanos también, ¿cierto? La filosofía del martillo. Pero eso nos fortalece. Y fortalecer esa insistencia. Camilo, muchísimas gracias por la insistencia tuya de la primera intervención que vi en la reunión anterior. Dije, aquí hay otra ruta importantísima que nuestro amigo se fue, de Palmita, el que estudia conmigo, Sergio, de educación popular, ¿cierto? La escuela pública empezó como reivindicación política desde la educación popular, la escuela pública, la escuela oficial. Y ahora la escuela pública no
reconoce la educación popular como un asunto clave. Cuando Simón Rodríguez en el siglo XIX está hablando de la escuela para todos, está hablando de educación popular, educación para todos, ¿cierto? Me sueño una América habitada por ciudadanos y no por plebeyos, decía Simón Rodríguez, ¿cierto? Es eso, integrar esas otras prácticas a la escuela oficial y la escuela oficial valorarlas y hacer territorio, vincularnos al territorio, vincularlos con la vida. Bueno, maestro, muchas gracias por tu compartir, por también compartir una palabra inspiradora, movilizadora, con propuestas que tienen un fundamento teórico, académico, pero que también ha tocado tierra, que se ha llenado las uñas de tierra, que lo ha amaseado y que ha buscado también abrir esas fronteras que, bueno, en muchos de los espacios tecnocráticos, burocráticos, ha impedido que estas apuestas también desde nuestra América, desde nuestra Vía Yala, puedan ser y tener un espacio digno, formalizado y también con recursos y voluntad política para hacerlo. Muchas gracias por compartirnos esa inspiración y por invitarnos a pasar el cepillo a contrapelo para que desnormalicemos también el paisaje que nos hemos dejado elaborar en nuestras mentes y corazones y podamos realmente desde la educación, desde las educaciones, no solo la educación escolar como nos plantea el maestro, sino también en esa otra pregunta que nos hemos hecho, por ejemplo, desde las educaciones rurales y donde hay digamos, una memoria de los palabreos del año pasado donde el maestro Luis también nos hablaba de esas educaciones rurales y cómo entran en diálogo, en articulación, en diálogos también que generan tensiones, ¿cierto? Pero para que sigamos tercamente en esta construcción posible y en dignidad también para nuestras poblaciones, comunidades rurales, campesinas. Desde allí, entonces, agradecerles a todas el espacio, haber estado presentes el día de hoy, como hemos hecho en otros palabreos, y le pediría apoyo a la compañera Dani para que aprendiéramos en lengua de señas colombiana el título y la propuesta del día de hoy, escuela y territorio rural. Entonces, compañera Dani, escuela, ¿cómo sería la seña de escuela? Escuela, nuevamente. Y territorio rural. Sale desde acá. Listo, entonces ahora, escuela y territorio rural, nuevamente, completico. Escuela y territorio rural. Les invitamos nuevamente entonces a que podamos compartir en el próximo Palabreo en el Canalón, que es el último de esta temporada, de esta propuesta para el año 2024, que va a ser el próximo miércoles 29 de mayo y que hemos planteado, invocado como entretejiendo redes de saber sobre el campo en la universidad. Vamos a estar haciendo un encuentro presencial en la sede Robledo de la Universidad de Antioquia y en diálogo con los estamentos de esta sede, que es una sede muy especial de la Universidad de Antioquia, donde está la Facultad de Ciencias Agrarias, Nutrición y Dietética, de Educación Física, podamos también compartir estas semillas, cómo entonces específicamente en estas unidades académicas, en estas disciplinas, en estos profesionales que tienen el diálogo constante justamente con nuestras comunidades y familias rurales y campesinas, podemos también ampliar las comprensiones para ese diálogo entre el saber, el conocimiento académico, científico y los saberes propios, tradicionales, populares, y que a partir de allí podamos generar una sinergia importante para que podamos generar en el sistema educativo y en las educaciones una posibilidad de encuentro entre lo que son las múltiples formas del saber y del conocimiento, que podamos hacer una transformación en esas concepciones que hemos cargado de que el saber está por debajo, que el conocimiento está por encima y que el conocimiento es el que debe enseñarse. ¿Cómo entramos incluso no solo a relaciones horizontales,
sino relaciones espiraladas, en movimiento, de ir y venir entre esos saberes y conocimientos y crear otros espacios desde allí. Entonces, con esa invitación y el agradecimiento nuevamente al maestro rector Freddy Villa, a la maestra Sandra Janet Caicedo y al servicio de interpretación a lengua de señas colombiana el día de hoy, les deseo una bella tarde, una bella semana y nos encontramos el día miércoles. Muchas gracias.